Ok, chicos, vamos a resolver los ejercicios de fuerza de fricción, de rozamiento y de resistencia. Ustedes anteriormente ya hicieron un resumen que era la fuerza normal, ¿ok? Ustedes como vieron anteriormente, generalmente la fuerza normal va a depender o en óptimas condiciones es igual al peso y ustedes ya saben qué es el peso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, les ponían anteriormente un ejemplo de una caja, ¿no? El hecho de la misma caja no se mueve, ¿por qué? Porque lo que permite que no se mueva es su propio peso, ¿vale? Y esa relación también va muy a la mano con lo que era la gravedad, ¿ok? Ahora, nosotros vamos a encontrar, existen ciertas fuerzas, encontramos que era la fuerza de rozamientos. ¿Qué quiere decir? Si yo empujo, en este caso, por ejemplo, ahí tengo una caja y la trato de mover, va a haber alguna fuerza que va a permitir que no sea tan fácil de mover. ¿Cuáles son esas fuerzas? Pues su propio peso y las fuerzas de fricción que existen, por ejemplo, entre la caja y en este caso, por ejemplo, el piso. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tuvieron que haber resumido en el archivo que les mandé anteriormente. Prácticamente lo que les acabo de decir es lo que ustedes comprendieron en ese resumen, ¿vale? Entonces, de ahí encontramos dos ecuaciones que nos permiten encontrar esas fuerzas que existen de rozamiento, pero también podríamos encontrar esas constantes, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Ese valor numérico que me va a permitir saber qué tan fácil es, por ejemplo, mover un cuerpo o no, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver con estos ejemplos, ¿vale? Entonces les dice, una tienda de deportes te envía un equipo para hacer ejercicio en una caja de 125 libras. Para acomodar la caja en el patio, aplicas una fuerza horizontal de 250 newtons para comenzar a moverla. Como ven ahí se los puse en un diagrama, la caja, les puse que el peso de esa caja es de 125 libras. Ahorita vamos a ver cómo cambiamos eso de libras, porque ustedes no lo habían manejado, pero ok, no se preocupen. Luego les dice, voy a aplicar una fuerza horizontal. La forma de hacerlo es suponiendo que alguien la está empujando de esa manera y es de 250 newtons. ¿Ok? Para poderla mover con una rapidez constante, ¿qué quiere decir? Si yo quisiera mover esa caja y que siempre mantuviera una cierta velocidad constante, en este caso, es de 165 newtons. Si yo la quiero mover siempre en esa velocidad, entonces les pregunta, ¿cuáles son los coeficientes de fricción estática y cinética? Entonces, la estática es solamente cuando la voy a mover para cierta distancia y para esa me dice que la fuerza que estoy aplicando es de 250. Entonces, voy a empezar a identificar cuáles son las fuerzas que voy a necesitar para conocer cada una de esas constantes, ¿vale? Entonces me dice, vamos a calcular lo primero que me dice, ¿cuál es la fuerza de fricción estática? Recuerden que la ponen con una letra E. Y ustedes conocen que eso es igual a la constante mu E, que así la puse anteriormente, por la fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal en este caso, y considerando un problema muy simple, la fuerza normal es una fuerza. ¿Cuál fuerza es la única que está ejerciendo la caja antes de que la muevan? Pues su propio peso, ¿ok? Aquí lo único que tienen que ver es que el peso no se los están dando en newtons. Hay que hacer una pequeña conversión. Entonces nos dicen que una libra equivale a 4.4 newtons. Esto necesito que lo anoten, es un valor que no tenían, pero se los estoy dando ahorita. ¿Ok? Casi no hemos trabajado con libras, pero es importante que la tengan, si es que no la tienen, ¿vale? Entonces, lo único que hay que hacer antes de hacer todo esto, ese peso lo debo de tener, esa fuerza normal que es el peso, la tengo que tener en newtons, entonces voy a hacer la conversión, porque me dice que son 125 libras. Entonces voy a hacer la conversión que ustedes ya bien saben hacer, donde me dice que en una libra hay 4.4 newtons. Entonces, pues ya simplemente van a multiplicar 125 libras por 4.4, ¿ok? Y eso les va a dar
Ok, al hacer la multiplicación nos da 550 newtons, lo cual nos da la fuerza normal, que resulta también ser el peso de esa caja. ¿Para qué me sirve eso? Ah, para poderlo sustituir en esta ecuación, donde me dice que debo de calcular, o la pregunta inicial es, ¿cuáles son los coeficientes? ¿Ok? ¿Qué conozco yo de ahí? Me dice que para poder mover esa caja yo debo de aplicar una fuerza de 250 newtons. Ah, entonces esa fuerza estática es igual a 250 newtons. Es el dato que me dan originalmente. Entonces, pues es más fácil de ahí poder encontrar la constante, que es lo que realmente me están preguntando. Entonces, ¿qué voy a hacer de esa ecuación? Pues voy a despejar de la ecuación original, se las repito aquí abajo. La constante es la que me están pidiendo, esta constante. Entonces, hay que despejar a esa constante. Despejando, me queda, para que se quede sola, lo que me está estorbando es la fuerza normal. La paso dividiendo a la fuerza estática, que sería esto, ¿ok? ¿Y qué ya conozco de aquí? Pues conozco los 250 newtons entre la fuerza normal, que son 550 newtons. Eso me da un valor de 0.454. ¿Y qué va a ser? ¿Qué unidades tiene? Pues no tiene unidades porque es simplemente un número, es un valor numérico. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes lo hubieran puesto al revés? Les hubiera salido un número más grande y mayor a 1. ¿Ok? Si, por ejemplo, hubiera dividido 550 entre 250, me hubiera dado un valor mucho más grande que el que me dio originalmente. Si ustedes hicieran la operación incorrecta, les saldría un valor de 2.2. Y recuerden que las constantes, como bien también lo anotaron en su formulario, solamente puede estar entre un valor igual de entre 0 y 1. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí se equivocan y encuentran un valor mayor que 1? Entonces algo hicieron mal, porque no puede ser mayores a 1, ¿vale? Es una forma de corroborar que a lo mejor su problema lo despejaron mal, ¿ok? Vale, entonces ya encontré una primera constante, que es la estática. Ahora, ¿cómo encuentro la dinámica? La cinética, bueno, que es lo mismo. La forma de encontrarlo es de la siguiente. Ustedes tienen una ecuación. La fuerza cinética la voy a medir por la constante cinética por la fuerza normal. Recuerden que esta fuerza sigue siendo el peso de la caja. ¿Ok? Esta sí va a cambiar porque les dice el problema. Para yo poderla mover, y es un dato que les da al principio, para poder moverla con una velocidad constante, ahí está la clave. Como va a tener una velocidad constante, entonces esta va a ser la cinética porque está en movimiento, ¿vale? Entonces, lo que les están dando como dato es la fuerza cinética, que es de 165 newtons, ¿vale? La fuerza normal ya la tienen, es el peso de la caja que convertimos de libras a newtons, que son 550 newtons, y lo único que hay que hacer es despejar la constante. Entonces, la fuerza normal pasa dividiendo a la fuerza cinética y haciendo las sustituciones queda 165 entre 550, les da un total de 0.3 newtons, que sigue siendo menor a 1. Recuerden que esta constante nunca va a ser mayor a 1 ni menor a 0, ¿vale? Entonces, o 0. Entonces, es como pueden obtener las constantes, ¿vale?